Balear de Medicina Interna, Sociedad Europea de Nefrología. Continuamos así, no hay problema. Sociedad Internacional de Nefrología. Actividades de investigación. Es miembro del comité editorial de la revista Nefrología de la Sociedad Española de Nefrología. Ex coordinador del área Consulta al Experto de la Sociedad Española de Nefrología. Representante del Ecuador en el Comité de Alteraciones Minerales y Óseas de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Diversos artículos publicados que se pueden consultar en PubMed. Study Coordinator en diversos ensayos clínicos en Europa, tanto en fase 2, 3 y 4. Idiomas: español, inglés, catalán y portugués. Le damos por favor la bienvenida al doctor Fabián Ortiz. Buenas noches. Bien, vamos a comenzar con una conferencia orientada a transmitir cultura nefrológica. Yo no quiero que ustedes se conviertan en nefrólogos, ni mucho menos, pero sí deseo que tengan ciertos conocimientos nefrológicos para la aplicación en su vida diaria. Vi que aquí no solo hay nutricionistas, también vi una persona que es psicóloga, pero bueno, fantástico. Esto de aquí está orientado para cualquier persona que trabaje en el ámbito sanitario. Bien. Normalmente me suelo mover bastante y a dirigirme más cerca, pero dado que estamos transmitiendo en streaming y el micrófono está aquí, no me puedo mover mucho, pero bueno. ¿Ya podemos comenzar? Está la barra ahí cubriendo. No pasa. Bien, pasamos a la siguiente. Uno de los... Bien. Una de las características que a veces tenemos problemas. Esta portada salió en una de las revistas más importantes en nefrología del mundo, en el que vemos a varias personas, varios profesionales de la medicina, de la parte sanitaria, que cada uno, si solo ve lo suyo, entonces el uno ve que solo hay una cuerda, el otro que es una pared, el otro que es un ventilador, el otro dice que es una espada, una culebra o un árbol. Pero realmente todos tienen los ojos vendados, porque nuestro paciente es uno solo, que tiene muchas cosas. Una de las características del paciente renal es que tiene muchas patologías asociadas. Entonces aquí vamos a tratar de identificar algunas cosas que ustedes deberían intentar aplicar en su práctica clínica habitual. Y para entender un poco el riñón, es un órgano par, o sea, quiere decir que son dos, de 12 centímetros. Es importante la longitud
Porque ustedes, si en alguna ocasión, yo no estoy pretendiendo que ustedes sean médicos, pero si les llegan riñones pequeños, ese individuo ya tiene una enfermedad renal de larga evolución y va a ser muy difícil regresarlo a lo normal. Hay dos áreas bien definidas, la corteza y la médula. La corteza donde están los glomérulos y la médula donde están las pirámides. Está retroperitoneal, es decir, hacia atrás y entre las vértebras T12 y el E1. La sangre se suministra por la arteria renal que sale de la aorta y la unidad funcional del riñón es la nefrona. Hay 1 millón por riñón y la nefrona es el conjunto de glomérulos, túbulos, ACGN y más túbulos. Entonces, glomérulo, si nosotros recordamos lo que una neurona es al cerebro, el glomérulo es al riñón. Es exactamente la misma proporción y entonces tenemos nosotros 2 millones en total, 1 millón por riñón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La enfermedad renal es el agotamiento futuro de estos millones de glomérulos. Entonces, al decir la corteza, quiere decir que es la parte más exterior. Lo que vemos aquí, esto lo que está rodeando, aquí es donde estarán los glomérulos. Y el riñón es un órgano, una glándula. Muchos dicen la glándula tiroides, no todo el mundo habla de la tiroides. Pero el riñón también es una glándula, porque las glándulas son las que producen también hormonas. Y dentro de la función glandular o función endocrina, el riñón se encarga de la vitamina D, de la renina, de la eritropoyetina y de otras sustancias. Por lo tanto, si yo produzco aquí 3 hormonas, quiere decir que el riñón también es una glándula. ¿De qué se encarga el riñón? De la depuración, es decir, la excreción de productos de desecho. Todo lo que nosotros hacemos, el cambio en el consumo de energía produce sustancias de desecho que salen ya sea por filtración del glomérulo o por secreción tubular. Además de ello, además de limpiar, hace una regulación u homeostasis, es decir, el equilibrio, ya sea ácido básico o hidroelectrolítico. ¿Esto qué permite? Que en una franja muy pequeña de pH, entre 7.35 y 7.45 es donde se va a mantener nuestra sangre. Por lo tanto, independientemente, y aquí quisiera hacer un paréntesis que me hicieron hacer ayer una pregunta, que ayer fue el Día Mundial del Riñón. ¿Qué temas con el agua alcalina? ¿No? Seguramente algunos de ustedes. El agua alcalina realmente no es necesaria. Si nosotros tenemos una función renal adecuada, yo puedo tomar algo muy ácido, un jugo, que es ácido, yo tengo un jugo de un cítrico, o puedo tomar algo alcalino, la leche. Entonces, ¿pero qué? ¿Acaso tengo yo que contrarrestarlo con algo? Si tengo una función renal conservada, no necesito agua alcalina, porque nuestro organismo se va a encargar sabiamente de regularlo. Es decir, vendernos esa idea de que el agua alcalina es mejor, no se dejen convencer. El marketing es durísimo y nosotros tenemos que tener en base a la evidencia nuestras decisiones. Bueno, y aquí tenemos el glomérulo. Para que ustedes puedan conocer, esto es un glomérulo tridimensional. Le vemos la arteria aferente. Es una arteria chiquita que da múltiples vueltas o loops y de ahí viene la arteria eferente. Todo esto de aquí después las toxinas van a salir por unos poros más chiquitos que están por aquí y esto está envuelto en una cápsula y de aquí para acá hacia la cápsula va la orina y de aquí está regresando la sangre que egresa del glomérulo ya limpia. Pero tenemos 1 millón de estos. Aquí se ve lindo, bello, precioso, pero todo lo que hagamos bien o mal dependerá del futuro de estos 2 millones de glomérulos. El proceso de diagnóstico solo lo vamos a mencionar, se hace a través de la medición de ciertas condiciones como los nitrogenados en sangre, el filtrado glomerular y la cuantificación de la repercusión en el organismo para tratar de identificar qué otro problema además del riñón puede tener. Por eso no es raro pedir fondo de ojo, electrocardiograma y otras pruebas. En todo caso, aquí nos vamos a quedar con la estimación del filtrado, que es algo que ustedes deben aprender a hacer. Y yo sería el hombre más feliz del mundo si ustedes salen de aquí haciendo la estimación de la función renal. Algo que tampoco debemos dejar de pedir, ustedes lo pueden pedir, es un examen de orina. Pero en el examen de orina, además de un físico-químico, debemos pedir algo que se llama cociente albúmina creatinina o microalbúmina creatinina. No tienen ustedes idea de la importancia de esa prueba del cociente. Cuando ustedes ya lo van a saber interpretar hoy, porque hoy vamos a ver eso,
entonces van a ustedes a poder identificar en qué nivel de riesgo está nuestro paciente. Si tienen un Android o un iPhone, bájense esta aplicación Calculate by QSMD. Es gratis. Les permitirá calcular la función de los riñones. Tardarán ustedes 30 segundos o un minuto como mucho. Seguramente ustedes han de haber escuchado alguna vez esa prueba de recolección de orina en 24 horas, ¿no? Que es tremendamente molestoso. Bueno, muchas mujeres aquí, imagínense ustedes ir por un lado con la pompa, por el otro lado con el bidet, y entonces, perdón, que tengo que ir, y entonces se hace, tienen que atravesar, se les regó, terrible. No necesitamos eso ya. Al menos desde hace unos 20 años ya realmente la recolección de orina de 24 horas está en desuso. Si nosotros recogemos la orina de muestra y ustedes le solicitan, porque hay veces en que los médicos no solicitan esa prueba, que ustedes ya van a ver el nivel de importancia de ese cociente y de la filtración glomerular. En nefrología tenemos ecografía, radiografías, pruebas de isótopos, biopsia renal, etc. Aunque si bien es cierto, para definir la enfermedad renal crónica tenemos este título, quedémonos con que cualquier tasa de filtrado glomerular inferior a 60 es diagnóstico de enfermedad renal. Vamos a hacer matices, pero hay personas que están con encima de 60, pero ustedes, para la práctica clínica habitual, si les llega un paciente con una creatinina, nadie le ha medido el filtrado, ustedes le miden el filtrado, está debajo de 60, tiene enfermedad renal crónica. Si ese paciente no tiene seguimiento, ustedes pueden sugerir, yo creo que debería ser conveniente que lo visite un especialista en nefrología. Si quieren más información, está la National Kidney Foundation, acá en kidney.org, y hay información incluso en español sobre guías internacionales y para todos los niveles. Adicionalmente está cadigo.org, que también les va a ayudar en mucha información al respecto. Factores de riesgo. Cuando un paciente les llega a ustedes, ustedes pueden identificar factores de riesgo para desarrollar más enfermedad renal. Una de las características, por allá vamos a ir a los nefrotóxicos, es el tabaquismo. Ustedes están obligados a preguntar si el paciente fuma o no. ¿Por qué? Porque la posibilidad de empeoramiento es muy alta en el fumador. Entonces, sí les conviene identificar si el paciente fuma o no. ¿Por qué? Porque es una medida no farmacológica que ustedes pueden ayudar para evitar que se siga dañando más los riñones. Si estoy viendo que el tabaquismo produce mayor daño renal, ustedes identificaron, tiene daño renal, decirle que no fumen. Y así, cuando el paciente llegue a otro profesional y le diga que no fume y el otro dice que no fume, todos estamos hablando el mismo idioma. Pero si usted dice, no, sí puede fumar su tabaquito. No, cero. La cantidad es cero. La avanzada historia familiar, obviamente las dos principales que producen daño en renal son la diabetes y la hipertensión. Si la persona, a veces sucede que vienen personas veinteañeros y nos dicen, tienen enfermedad renal, no fuman, no son hipertensos, pero fueron prematuros, bajo peso al nacer. Entonces, o personas con un cáncer que solo tienen un riñón, por ejemplo, o les quitaron un riñón y medio por un cáncer, tenían un cáncer en los dos, entonces eso también puede condicionar, pero la prematuridad, si yo nací antes de la semana 33, existe más posibilidad de desarrollar enfermedad renal. Enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, infecciones urinarias y litiasis pueden condicionar. Hay personas que me llegan a la consulta, no, tuve una piedra, y yo elimino como 6 piedras al año, eso es una barbaridad. Ustedes tienen que intervenir allí, eso no es normal. Si no están identificados los factores de por qué produce más piedras, lo correcto para resumir, si yo tuve una piedra, ok, si tengo una segunda piedra, necesito intervención. Necesito evitar que siga siendo un formador de piedras. ¿Por qué? Ese individuo que ya tuvo la segunda piedra puede seguir formando más piedras, hipertensión, enfermedad renal, diálisis, muerte. Es decir, uno ve como una sencilla piedra. Pues no, puede conducir a complicaciones. Así que si ellos le dicen ustedes, sí, más de una segunda vez, si no está siendo seguido por un profesional, envíen. Nefrotóxicos, y ahí sí todos ustedes caen. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han automedicado un ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Que el cólico menstrual que me duele, o el estómago, un omeprazol, una vitamina C para la defensa, fuerte, ¿no? Es decir, todo eso es automedicación. Y la automedicación, uno paga un precio por la automedicación.
independientemente de lo aparentemente inofensiva que pueda ser. Las mujeres, por ejemplo, no, que las uñas, el pelo, colágeno. Nada más falso que eso de ahí, Dios mío. O sea, es decir, terrible. No hay mayor beneficio porque el colágeno, al entrar en nuestro organismo, se descompone en aminoácidos, te da lo mismo donde venga el aminoácido, si el pescado, la carne, la caldo de pata o lo que sea, ¿no? Es decir, pero vendernos la idea de que no, este colágeno va a ir directo al cartílago es falso. No caigamos en eso y no hay evidencia al respecto. Y hay gente que tiene 6 años tomando colágeno y lo que es peor, a veces me amenazan, doctor, es que si me quita el colágeno me va a doler la rodilla. Siendo yo, ya, claro, sí, por supuesto, porque va a doler. Entonces el paciente ese se sugestiona, ese es el efecto placebo, ¿no? Entonces el paciente ese se defiende. Pero en todo caso, los nefrotóxicos no debemos tomarnos a la ligera. Y muchas ocasiones en la consulta le pregunto al paciente, ¿qué toma usted? Ah, de la presión, fulana tal para la diabetes, tal para el colesterol. ¿Toma algo más? No, solo las 3. ¿Seguro no toma nada más? Nada más. Y comienzo yo a preguntar, ¿y toma tal cosa? ¿Y toma tal? 8 más. Y te dicen, no, es que las otras 8 yo pensaba que no eran medicamentos. Y yo comienzo con cierto nivel de ironía a decirles, bueno, este colágeno, ¿qué médico se lo prescribió? No, es que como vi en la farmacia unos maravillosos, entonces lo compré. Ya, ¿y este otro quién se lo medicó? No, nadie. Entonces ya comienzan a agachar la cabeza así, pegue, patrón, pegue, pegue. Entonces, a lo que voy es, muchos pacientes consumen una cantidad impresionante de medicina alternativa que tenemos que preguntar. Casi, mejor dicho, no casi, bueno, muy buena parte de esa medicación no tiene efecto y por eso hay que preguntar, es decir, el consumo excesivo, de repente viene el paciente con litiasis renal. ¿Qué ocurrió? Sucede que se toma 1 gramo de vitamina C diario. La vitamina C en exceso puede, algunos pacientes, producir piedras en los riñones. Entonces, a todos los pacientes que me llegan con piedras, primera pregunta, ¿cuánto toma de vitamina C? Ni siquiera les digo si toma o no toma. No, les digo cuánto toma. Y el paciente dice, ¿y cómo sabe usted que yo tomo? ¿Por qué será? No, por si acaso preguntaba. Entonces, a lo que me refiero es, la automedicación en todos los niveles es inadecuado, incluyendo los productos de origen natural. Entonces, el diagnóstico lo hacemos con el filtrado glomerular para estimar el grado de función renal y vamos a utilizar la fórmula seca de EPI. Esta es la fórmula que actualmente se utiliza para poder hacer la estimación de la función renal. Y dentro del análisis de orina, bueno, no sé aquí porque está borrado, falta aquí el cociente microalbúmina creatinina en orina. Entonces, yo voy a usar la seca de EPI, que necesito para esto la creatinina y el cociente microalbúmina creatinina. Y aquí está el cuadro. Este es el cuadro más importante de enfermedad renal y es tal vez la diapositiva más importante. Gracias. Este es el cuadro más importante que ustedes deberían tener en cuenta en relación a la enfermedad renal. No es difícil de entender. Vamos a hacer una similitud con las baterías de sus celulares. Si la batería de su celular está al 100%, la batería está fantástica. Si la batería de su celular está al 1%, está muy baja. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, el filtrado glomerular normal es 100. Claro que hay, los libros te van a decir de 90, 120, etcétera, pero quedémonos con las baterías del celular, 100. Porque así yo le puedo explicar muy fácil al paciente. Entonces, tengo un filtrado glomerular. ¿Qué quiere decir si tengo 60 de filtrado glomerular? Quiere decir que tengo el 60%. Si tengo 30 de filtrado glomerular, ¿qué quiere decir? Que tengo el 30%. Entonces, yo le puedo decir al paciente, si le digo al paciente, usted tiene 54% de filtrado glomerular mililitros de superficie, no, pues no me va a entender nada. Pero si le digo, si su función renal está al 50%, te entiende todo el mundo. Entonces, el primer concepto, vamos a extrapolar el filtrado glomerular con porcentaje. De esa forma, cuando yo tengo el filtrado glomerular aquí, entonces, aquí en esta página web, los que no tengan la aplicación, pero sería un crimen que ustedes teniendo los teléfonos que tienen, no se bajen la aplicación que ya mostré. En la aplicación ustedes y en 30 segundos están. Pero vamos a hacerles el ejercicio.
Si una persona tiene 0,8 de creatinina, si les llega el paciente con laboratorio y no le han medido el filtrado, ahí vienen ustedes. 0,8 de creatinina, edad, la raza. En general ahora ya la nueva CKD ya va sin raza. Antes había 2 razas, afroamericano o cualquier otra. Masculino, femenino, y la trazabilidad, bueno, esto no. Pero aquí sale el valor. 113 mililitros minuto, 1.73 metros cuadrados. Saquemos esto de momento para hacerlo más didáctico y pongamos aquí porcentaje, 113%. Fantástico, excelente. Entonces, aquí tenemos el filtrado glomerular. Si el paciente tiene más de 90, tiene un grado 1 de enfermedad renal. Pero hay que ubicarlo en este semáforo. Este nombre correcto es el mapa de calor, pero yo le digo el semáforo de la enfermedad renal, porque tiene colores el semáforo. Es mucho más fácil. Si yo les preguntara a ustedes, si les preguntara a ti, ¿qué color te gustaría estar? Correcto. Por eso es bueno el semáforo. Todos queremos estar en el verde. Entonces, desde ese punto de vista, para yo poder ubicar en el cuadrante, no solo necesito el filtrado, que ya sabemos cómo sacarlo, solo con la creatinina y la edad y el sexo del individuo, que ya nos da esta coordenada, pero necesitamos el cociente albúmina-creatinina para saber si lo ponemos en la primera columna, en la segunda o en la tercera, según el valor. Lo normal es tener debajo de 30. Todos los que estamos aquí deberíamos estar debajo de 30. Si estamos encima de 30, no está bien. Ya tenemos pérdida de proteínas por la orina. Si perdemos entre 30 y 300, estamos en A2, grado A2. Y si perdemos más de 300, estamos en un A3. Y este paciente, sin importar el filtrado, este paciente está en naranja. Y ojo, puede tener un filtrado glomerular del 100. Puedo tener un filtrado fantástico, tener 0 síntomas. Pero si ya tengo 301, por eso es la importancia. Si yo tengo que ponerle una estrellita al paciente y ponerle alguno de estos, si yo solo sé esto, no lo puedo ubicar. Por lo tanto, el cociente microalbúmina creatinina, pídanlo por amor de Dios. Entonces, ya les da el valor el cociente y ustedes lo pueden ubicar. Por lo tanto, si yo tengo una creatinina normal y estoy en más de 90, pero tengo un cociente microalbúmina creatinina alto, lo pongo en naranja. Este paciente, todos los que están en columna A3, que quiere decir que son los que más pérdida de proteínas tienen, estos pacientes son los que más rápido progresan a enfermedad renal terminal. Porque claro, yo puedo tener 2 pacientes de 90 de filtrado, ¿sí? Entonces, pero el uno estará en verde porque la progresión de enfermedad renal será lenta o casi no habrá ni progresión. Porque cuando yo tengo diagnóstico de enfermedad renal crónica, la enfermedad avanza, pero no siempre avanza igual según los pacientes. Así que desde ese punto de vista, si yo lo ubico en A3, naranja, ojo, ya tiene un problema y se le hay que comunicarlo. ¿Sabe qué? Esto requiere ya de intervención, o sea, requiere de un especialista, porque si está en A3, ¿cuál es el compromiso nefrológico? Bajarlo a amarillo, o sea, a A2. Y si el paciente está en A2, tratar de bajarlo a A1. Porque subirlo de aquí, en cambio, si yo estoy aquí, Chuzo, pasar de naranja a amarillo es bastante complicado porque tendría que mejorar mucho la función renal, pero muchos de los medicamentos que están saliendo ahora mejoran más esto, las columnas de la proteinuria. Porque recordemos, a fines prácticos, yo puedo tener pacientes de 45 de filtrado, que si lo tengo en la columna 1, la evolución será lenta. Si lo tengo en la columna 3, la evolución. Miren ustedes, este mismo paciente en amarillo, bueno, no está tan mal, pero el mismo paciente que puede estar en amarillo ya está acá en rojo. ¿Qué significa estar en rojo? Y hay que transmitir al paciente. Primero, mayor riesgo de deterioro de función renal. Segundo, mucha probabilidad de terminar en diálisis. Pero me va a decir el paciente, oiga, pero si yo estoy en 59 y ya me está hablando de diálisis. Pues sí, porque los pacientes que tienen mayor a 300 miligramos gramos aceleran la enfermedad renal. Entonces aprieta el acelerador la proteinuria, porque la proteinuria cuando sale va rasguñando, como quien dice, es un efecto que se llama tubulotoxicidad. Entonces, al hacer más daño, cuanto más proteinuria, más daño, y cuanto más daño, mayor velocidad de progresión. Entonces, está claro que necesito las 2 coordenadas, el filtrado glomerular por aquí y el cociente microalbúmina creatinina por acá. Le digo al paciente, usted está aquí en rojo,
inmediatamente el paciente les va a decir, quiero estar en naranja, amarillo o en verde. Y ahí lo fidelizan al paciente. Y entonces ahí vienen ustedes, entonces tienen que seguir el patrón nutricional, tiene que cambiar de color, y entonces el paciente dice, hasta se para de cabeza, se separa. Mire que te acabo de preguntar a ti qué color quisieras estar sin conocer, en verde, y el paciente siempre quiere estar en verde. Entonces hay que darle las estrategias al paciente, y ahí entra el personal nutricional en juego. Entonces ustedes con las herramientas que le puedan dar al paciente, vamos a probar esto aquí cómo va, pero en todo caso, la intención es que no vaya rojo, o si está en rojo, que no termine en diálisis. O si termina en diálisis, que sea lo más tarde posible. No es lo mismo entrar en diálisis a los 50 años que a los 80. Yo preferiría, si tengo que entrar, preferiría entrar a los 80. ¿Por qué? Porque a medida que va bajando el filtrado glomerular, van avanzando los estadios y el paciente ya termina progresión, enfermedad renal terminal. Esto es para enseñarles a ustedes un ejemplo de enfermedad renal oculta. Ustedes lo pueden hacer cuando vayan a sus casas, ya se hayan bajado la aplicación. Lo que tienen que hacer es con los exámenes de laboratorio que ustedes tengan de ustedes mismas o de sus parientes, hagan el ejercicio. Miren esta mujer de 35 años de edad con 1.2 de creatinina, tiene enfermedad renal oculta. ¿Y cómo lo sé? Normalmente los exámenes de laboratorio no están muy acostumbrados a ver el valor de referencia al agua. Pero en creatinina eso no funciona. En creatinina sirve el filtrado y para eso está la tabla que acabamos de ver. Si entonces yo ubico a este paciente 1.2 de creatinina, le pongo, ojo, el examen de laboratorio te pone la referencia al lado 1.3 de creatinina. Entonces, bueno, está dentro del rango, el paciente se queda tranquilo, que los pacientes también tienen asterisquitis, se preocupan del asterisco y no le salta el asterisco. Entonces, no hay problema. Sí, la asterisquitis es un término que yo suelo usar bastante. Entonces, ¿qué ocurre? Esta mujer de 35 años, con 1.2 de creatinina, miren, tiene un filtrado glomerular debajo de 59. ¿Qué dijimos hace unas? Toda persona debajo de 60 tiene diagnóstico definitivo de enfermedad renal crónica. Pero si se le pasó al médico este dato porque no hizo la estimación del filtrado, esta mujer de 1.2 de creatinina que ya tiene enfermedad renal y que tiene 35 años, a los 45 está en diálisis. Ups, se me pasó, lo siento. No, no se nos puede pasar. Pero en todo caso, ustedes están aquí para recibir esta información nefrológica para la aplicación en la vida práctica. Otra vez. Ok. Datos, si ya estaban un poco alarmados, esto es para terminar de alarmarlos más. Datos en Ecuador, nosotros tenemos 18 millones de habitantes, la proyección hecha al 2022, y desde hace más de 10 años la cobertura de pacientes con enfermedades catastróficas es del 100%. Es decir, que los 18 millones de personas pueden tener cubierta la enfermedad renal crónica. Esto queda lindo en el papel, por supuesto, pero lo que se refiere realmente es que todos están cubiertos para diálisis, pero no para diagnóstico precoz, lo cual es, o sea, puedo gastar dinero, un dineral en tratar a los pacientes al final, cuando debería invertir en una prevención. Ingeniero, buenas noches. Entonces, solo estamos 350 nefrólogos en el país. 18 millones como que no alcanzamos, porque somos muy pocos para tantos. Números del Ministerio de Salud Pública. Si nosotros vemos de los 18 millones de personas, 11 millones son adultos. ¿Ok? Es importante quedarnos. Pero el ministerio que me pasó esta diapositiva me dice que los únicos que están diagnosticados de estos 11 millones de habitantes adultos mayores de 18 años, solo hay 31,000 pacientes diagnosticados de enfermedad renal. Pero la estimación del Organismo Andino de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud es que debe haber el 10% de esta cifra. Si somos 11 millones de adultos, el 10% de 11 es 1.1 millones. ¿Qué quiere decir entonces? Que si el ministerio solo tiene diagnosticados 30,000, solo le faltan diagnosticar más de 1 millón de pacientes con enfermedad renal. Y ahí es donde están todos ustedes. Como el Estado no lo está haciendo y ustedes tienen responsabilidad en ello, si identifican a pacientes con un filtrado debajo de 60 o con una albuminuria, ya sea en A2 o en A3, tienen que referir al paciente. Ya lo identificaron
Y probablemente la intervención de ustedes evitará que ese individuo termine en diálisis alguna vez. Imagínense ustedes la diferencia. Es decir, 1.1 millones de 31.000. O sea, no tenemos diagnosticados a efectos prácticos a muy poca gente. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, las principales 10 causas de muerte en Ecuador: primero, corazón; segundo, riñones. Al fin, la enfermedad renal subió, porque esto no estaba diagnosticado antes, no entraba dentro de los diagnósticos. El momento en que ya comenzó a haber registros, miren ustedes, ya está en segundo lugar, por encima de accidentes cerebrovasculares, de infecciones respiratorias, de diabetes, de accidentes de cirrosis, de enfermedad pulmonar, de hipertensión, etcétera. Imagínense, enfermedades renales solo después de infartos al miocardio. Y son números duros, muy duros. Las manifestaciones clínicas, ¿por qué solo esta primera línea? Es un amplio rango, va desde asintomática hasta la muerte. Yo puedo tener una enfermedad renal etapa 4 o incluso etapa 5. Es decir, si nosotros vemos la etapa 1, 2, la etapa 3, que ya es donde comienzan los problemas debajo de 60, de aquí para abajo comienzan los problemas. La 3 se divide en 3A, 3B, cuando está de 45 a 60 es 3A, y entre 30 y 45 3B. Grado 4 y grado 5. Grado 5 es cuando está debajo de 15. A veces no tendremos síntomas sino hasta este nivel. ¿Pero qué puedo hacer yo aquí? Nada, pues. ¿Y qué ocurre? A veces muchos profesionales sostienen al paciente, lo retienen hasta que está aquí, y cuando ya pasa acá, ahí sí, bueno, que vaya al nefrólogo. No, o sea, el nefrólogo tiene que actuar con mucho mayor nivel de prevención, más tempranamente. Ustedes identifican, envíen, o envíenlo, o manden una carta al médico que les refirió, si algún médico les refirió a ustedes, el paciente tiene un filtrado glomerular debajo de 60. El médico que lea eso, cuando ustedes le envíen ese papel, se le va a caer las babas, porque ustedes están haciendo un diagnóstico que se le pasó a otro. Lo que realmente están haciendo ustedes es contribuyendo a la salud de esa persona y obviamente a la salud global. Entonces, con un filtrado, si ya me llega aquí, es muy poco por hacer. Si me llega aquí en 3A o 3B, puedo hacer. Y puedo incluso retrasar mucho. Con los nuevos medicamentos puedo retrasar mucho la enfermedad. Entonces, al decir que hay un amplio rango desde asintomática hasta la muerte, pues todos los síntomas que ustedes quieran aquí. Pericarditis, anorexia, náuseas, vómitos. A veces les pueden llegar pacientes ustedes en esta etapa 4, están completamente asintomáticos. Entonces, ¿qué problemas puede tener un paciente con enfermedad renal? Daño cardíaco, anemia, calcificaciones, trastornos de sueño, trastornos psiquiátricos, malnutrición, prurito, afectación renal y un largo, etcétera. No es como si yo tengo una sola enfermedad y tengo un poco de síntomas. No, el paciente renal, como tiene muchas cosas añadidas, puede tener de todo. Dentro del manejo conservador hay que evitar los nefrotóxicos, AINES, minoglucósidos, medios de contraste y sobre todo la automedicación del paciente. Recomendaciones nutricionales en la enfermedad renal crónica avanzada, en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Quedémonos básicamente con esta primera línea. La enfermedad renal crónica avanzada tiene una restricción de 0,8 gramos por kilo día, mientras que, contrariamente a ello, los pacientes hemodiálisis y peritoneal tienen que ser más de 1 gramo. Entonces, este concepto sí es muy importante. Aquí hay muchas cosas. Nos vamos a quedar con la primera y con la última. Entonces, el paciente con enfermedad renal crónica tengo que restringirle las proteínas. Pero al de hemodiálisis y al de peritoneal, y sobre todo más al de peritoneal, tengo que ir hacia el 1.4. Pero, ¿cuál es el más malo de la película? El malo de la película del paciente renal es el fósforo. Aunque nos han hablado mucho del potasio, y es verdad, el potasio si sube puede producir paro cardíaco, obviamente, pero eso realmente tendría que ser un gran transgresor para llegar a eso. Pero aquí hay mucha transgresión de fósforo, y el fósforo es el asesino silencioso, que te va matando de a poquito, de a poquito. Y el fósforo sí tiene que estar restringido, menos de 800 miligramos al día. Y esta estimación no es sencilla. ¿Cómo pueden ustedes restringir el fósforo? Por ejemplo, a alguien de estrato socioeconómico bajo que solo come verde. El verde está repleto de fósforo. Entonces, claro, restringirle su principal fuente de alimentación, complicado. O en Manabí, por ejemplo. Restringámosle pues el verde en Manabí. Entonces, pero aquí viene el arte de ustedes. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos de la restricción de proteínas en enfermedad renal? Porque el
paciente se les va a quejar cuando ustedes les digan, porque además, si, aunque ya vimos aquí el cuadro de restricción de 0,8 a 0,9, pero si ya estoy en etapa 4, se prefiere 0,6 gramos. Pero 0,6, ustedes lo saben mejor que yo, la cantidad de proteína es así. Entonces el paciente acostumbrado al tomahawk, ¿no? O a la chuleta grande, así grasosa. Bueno. Pero ¿por qué es importante en la enfermedad renal? No en la diálisis, porque los pacientes en diálisis recordemos que necesitan más proteínas. Reduce la proteinuria. ¿Y qué habíamos dicho hace un momento? Si yo tengo un paciente con mucha proteinuria, va a avanzar mucho más rápido, va a progresar en enfermedad renal. Entonces le tengo que restringir. Y por eso está en primer lugar. Retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica, disminuye la carga ácida en las nefronas restantes. Cuanto menos ácido vayan a recibir, mejor todavía. Reducción paralela de la ingesta de fósforo, porque el fósforo muchas veces está dentro de las proteínas de origen animal, como una medida antioxidante, mejora el perfil lipídico, efecto aditivo sobre los YKR2 y sobre la presión arterial, antilitogénico, o sea, va a disminuir calciuria y uricosuria, aumenta la citraturia y esto va a disminuir las piedras en los riñones, coadyuvante en el control de sobrepeso y mejora la resistencia a la insulina. También en las alteraciones de metabolismo mineral y óseo. ¿Por qué tenemos que detener el metabolismo mineral y óseo? Porque el malo de la película definitivamente es el fósforo. Tenemos aquí un cuadro porque ustedes deben considerar que si el paciente tiene algún grado de enfermedad renal, lo más probable es que tenga algún grado de enfermedad cardíaca y eso se llama síndrome cardíaco. Hay 4 tipos, aunque hay un quinto que no lo pongo, que es generalizado. Pero el que nos interesa ahora, estamos hablando de que el daño crónico renal produce un daño crónico cardíaco. Por eso es síndrome cardíaco. Aunque tengo daños agudos, ya sea que el corazón se dañe de forma aguda, puede dañar de forma aguda el riñón, o el riñón se daña de forma aguda y puede dañar de forma aguda el corazón. En esta ocasión estamos hablando de este síndrome cardíaco, en que un daño crónico renal produce un daño crónico cardíaco. ¿Pero por qué? Si nosotros vemos en estadio 1 o 2, es decir, con filtrados altos, encima de 60, ya comienzan los daños, la estimulación del corazón, y a medida que va avanzando la enfermedad renal, ya entonces el daño es multiorgánico. Ya no solo se dañó el corazón, sino que se dañó todo. Por eso un paciente que ya llega a la diálisis está muy estropeado. Es decir, en muchas ocasiones nosotros pensamos, y ya vamos a ver una estadística mucho más dura, de que el paciente en diálisis se lo considera un superviviente. Esta diapositiva me gusta mucho, pero nos vamos a centrar en el cloto, es la proteína de la eterna juventud. Es a partir de que el cloto baja cuando comienzan los problemas del paciente renal. Ustedes seguramente han de haber visto unas pacientes, 2 pacientes de 65 años, el uno hipertenso, el otro, bueno, los dos tienen exactamente las mismas enfermedades, pero al uno se lo ve acabado y al otro se lo ve bien. Eso es por el cloto. Eso se lo mando de tarea para que averigüen el alcance de esta proteína, que no se sabe por qué baja, pero el momento que baja, pero miren cuando baja, cuando el filtrado está encima de 90. O sea, cuando cualquiera de nosotros tal vez ya se nos bajó el cloto y no lo sabemos. No se puede medir todavía, pero probablemente en algún momento, cuando baja el cloto, sube el 1, que es el FG23, baja el 2, sube el 3 y sigue el 4, entonces todo se altera. Por lo tanto, este efecto cascada, en el que se altera todo el metabolismo mineral y óseo, el principal problema aquí es el fósforo alto. Cuando el fósforo sube, se calcifica el cuerpo. Y aquí en este estudio hecho de 40,000 pacientes en el mundo, se vio que el fósforo, a medida que sube, el fósforo lo normal es entre 4 y 4,5, a medida que sube el fósforo, aumenta mi riesgo de muerte. Este es el riesgo relativo de muerte. Cuanto más aumenta el fósforo, más tengo riesgo de morir. Esto es una escala logarítmica. El calcio, que era el que antes se pensaba que era el factor de riesgo importante, no. Sucede que este solo sube el riesgo relativo de muerte un poco, pero en cambio el fósforo. A partir de este estudio, hecho en el año 2004 por Geoffrey Block, con 40,000 individuos, no son pocos, 40,000 es una barbaridad, finalmente se supo que este es uno de los principales factores que causa muerte en los pacientes. Pero, ¿qué le tengo que decir yo al paciente? Deje de comer fósforo. ¿Qué? Pues el paciente no tiene ni idea de qué está. Entonces tiene que ser un detective para poder identificar las fuentes de fósforo. Para reducir la ingesta de fósforo,
lo que más fósforo tiene, tenemos que identificarles bien al paciente, de los huevos, de las carnes. La soya es muy rica en fósforo. El pan integral tiene más fósforo que el pan blanco, por eso es que a veces tenemos que hacer el switch. De lo supuestamente sano pan integral, tenemos que pasar al pan blanco por esto de aquí. Y varios productos ricos en fósforo, como frutos secos, cerveza, chocolate. No, pues sí, yo me como chocolate, sí, pero ese chocolate tiene fósforo. Mariscos, crustáceos, etcétera. Y además algo importante, el fósforo que estamos hablando aquí es fósforo orgánico, que no se absorbe totalmente, solo se absorbe un 60% del fósforo que ingerí. Pero el fósforo inorgánico, que es el que se añade en la industria alimentaria, se absorbe al 100%. Por lo tanto, el fósforo de fácil absorción, conservas, congelados, bebidas gaseosas, carnes precocinadas, curados o con aditivos ultraprocesados. La pirámide del fósforo. Así como hay la pirámide alimentaria, ya hay la pirámide del fósforo. Recomendable para que está aquí, es de código abierto, 2015, la pueden traducir y el paciente se la entregan para que, qué curioso que en la parte de arriba está un refresco bastante fácil de identificar. Así que la próxima vez que ustedes tomen una cola, piensen que el cloto se les va a bajar, el fósforo se les va a subir y se van a morir. Para la reflexión, las últimas diapositivas son escalofriantes. Cuando dije yo hace un momento que un paciente en diálisis es un superviviente, es por esto de aquí. Un paciente que tiene enfermedad renal crónica es mucho más propenso a morir que a progresar a tratamiento sustitutivo renal. Aquí se hizo 5 años de seguimiento y se separó a los pacientes en función de su función renal y la proteinuria. ¿Cómo interpreto esta diapositiva? El filtrado glomerular cuando está encima de 60, pero no tiene proteinuria, solo el 10% de estos pacientes en 5 años se murieron. Pero si tuve pacientes entre 60, el mismo filtrado, pero con proteinuria, se murieron el doble prácticamente. Pero a medida que fue avanzando la enfermedad renal y el filtrado glomerular disminuyendo, esto es un grado 3A y 3B, ya se mueren el 24%. Pero cuando el paciente está en 15, o sea, en estadio 4, todavía no 5, 5 es cuando ya vamos a comenzar diálisis. Miren ustedes, un paciente con 15 de filtrado tiene 45, o sea, tienen 45% de mortalidad y solo entran en diálisis el 20%. Es decir, que en resumen, si nosotros tenemos 20,000 pacientes en diálisis en el país, quiere decir que ese 20,000 pacientes representan solo el 20% de los pacientes renales. Y casi el 50% ya se murió. Esto es para poder identificar que las tasas de mortalidad cardiovascular son mucho más altas en un paciente con enfermedad renal que en la población general. ¿Cómo interpreto esta diapositiva? Si yo tengo un paciente de un individuo, GP significa población general o general population, y acá población en diálisis. Ya sea, no importa el sexo ni la raza. De 25 a 34 años, aquí vamos a ver primero población general. Es normal. ¿Qué posibilidad tengo de que un individuo de 25 a 34 años tenga posibilidad de muerte por enfermedad cardiovascular? Claro, es del 0.01%. ¿Qué tanto ustedes han escuchado que un joven de 25 años se muera de un infarto? La posibilidad que ocurra es extremadamente baja. Por eso hablo del 0,01. Pero ¿qué posibilidad a medida que avanzo en años? Un individuo de 85 años, ¿a ustedes les suena raro que alguien de más de 85 años muera de un infarto? Pues no, a nadie le suena raro, está dentro de lo esperado. Por eso la curva va ascendiendo en cuanto a posibilidad de muerte de origen cardiovascular de forma exponencial si comparo un individuo de encima de 85 con uno de 25. Pero ¿qué pasa con la población en diálisis? Si yo tengo un paciente en diálisis, no importa el sexo ni la raza, si tiene 25 años, tiene la misma posibilidad de muerte que un individuo de 80. Es decir, que si yo tengo un individuo en diálisis de 25 años que dice que me duele el pecho, existe alta probabilidad que sea en efecto un infarto. Y se nos puede morir. Por eso a veces nos turbamos y decimos, ¿cómo es esto aquí? Pero no puede morirse de un infarto si tiene 25 años. Pues como está en diálisis y ya pasó por los 5 estadios, tenemos que recordar que ya tiene este paciente una evolución previa. Si yo tuviera que decirles a ustedes
si tienen que elegir entre, claro, es un comentario perverso, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran que elegir entre enfermedad renal crónica y cáncer, ¿qué me dirían? ¿Qué preferirían tener? Claro, obviamente todo el mundo quiere decir que no. Pero esta diapositiva es para tratar de entender la expectativa de vida según ciertas enfermedades. Esto es una base de datos de USRDS, que es la base de datos más importante del mundo, en que en Estados Unidos la expectativa de vida de un individuo de 49 años es de aproximadamente 30 años más. 49 más 30, entre 79 y 80. Normal. Pero, ¿qué ocurre si a este individuo de 49 años le da un cáncer de próstata? Añado solo 10, entre 10 y 15 años de su expectativa de vida. Ya no añado a los 30, si tiene diagnóstico a los 49. Quiere decir que se redujo su expectativa de vida por la presencia de esta enfermedad, de este cáncer. Pero, ¿qué pasa si este individuo tiene un cáncer de colon? Se reduce aún más su expectativa de vida y solo se le añade entre 5 y 10 años encima de los 49. Pero miren ustedes, la enfermedad renal crónica terminal o end-stage renal disease acorta más. Quiere decir que tiene mayor nivel de letalidad que otros cánceres. Nosotros normalmente asociamos cáncer como con muerte, pero no, la enfermedad renal puede llegar a ser mayor mortalidad según la presencia o no de otras enfermedades que estén al lado. Mensaje para llevar a casa, las dos últimas diapositivas. Las famosas 8 reglas de oro, que tienen que entender ustedes. Ya esto está bastante, debe mantenerse en los pacientes en forma, llevar un control regular de niveles de azúcar, controlar la presión arterial, alimentar sanamente, beber agua, por amor de Dios, agua, 8 vasos de agua. No digo agua de coco, agua mineral, agua alcalina, no agua, por amor de Dios, agua, H2O. No fumar ni vapear. El hecho de fumar o vapear aumenta por 8 el riesgo cardiovascular. No automedicarse, es decir, que el colágeno me va a servir a mí para... Ya hablamos. Revisar la función renal si tienes algún familiar con enfermedad renal o si hay presión, diabetes u obesidad. Pero a estos factores, a estas 8 reglas de oro, habría que incorporar una más que ya la ha incorporado la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, que con sus 8 cambios de los 8 aspectos esenciales para una vida, y aquí está dormir 8 horas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes duermen 8 horas? Mucha sonrisa, la gente agacha la cabeza, se ponen incómodos. Bueno, eso es un factor de riesgo también. Muy buenas noches, gracias. ¿Alguna pregunta? Aproveche para preguntar. Si no, pregunto yo. Bueno, gracias entonces. Aún están a tiempo todavía de realizar alguna pregunta que tengan al respecto. Solo una aclaración. Muchas gracias por por si acaso hay alguna duda, es correcto decir que el prostólico es una proteína captada de soya, no tienen que ver significativo de fósforo para el paciente renal. No, porque justamente el tipo de procesamiento de ese producto ha permitido identificar que su aportación de fósforo, recordemos en este caso, primero estamos hablando de un fósforo más limpio, es decir, es un fósforo que no viene con colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etc. Y si yo me como un pedazo de carne alegando de que tiene la misma cantidad de proteína y de fósforo, pues no, realmente estaría cometiendo un error. En ese aspecto, ese tipo de suplementación está indicado. Y más aún, dependiendo de las características de los pacientes, si es un paciente en hemodiálisis o en peritoneal, no dudaría, porque uno de los grandes problemas que aumentan la mortalidad es la sarcopenia, o es decir, la disminución de su masa muscular, y la disproteinemia, es decir, la disminución progresiva de las proteínas en sangre son un marcador precoz de mortalidad en un paciente en diálisis. Si yo lo tenía el paciente con una albúmina de 4, que sería lo ideal, y ese paciente en el siguiente control lo tengo con 3,5, ya es un factor de riesgo. Si ese paciente no lo revierto, se me puede morir. Solo por eso allí. Por lo tanto, la suplementación ahí resultaría fantástica.
suplementos como, por ejemplo, la L-carnitina para ayudar a eliminar amoníaco o no está de acuerdo con estos suplementos. Lo que pasa, a ver, la L-carnitina sí es una buena opción, sobre todo en pacientes en diálisis. O ácido fraccionado, que vienen a veces. A ver, tú puedes iniciar la suplementación, pero tienes que identificar que no se te suban otras cosas. Es decir, si ya vas a iniciar suplementación, chequeale fósforo y potasio en el siguiente control. Porque recuerda que aquí tienes que combinar, si estamos hablando de la pirámide del fósforo también, estos individuos también necesitan de cuidar el aporte de fósforo, tratar de evitar el fósforo inorgánico, que es el que está en todos los consumos enlatados, etcétera, embotellados. Pero siempre el fósforo orgánico será mejor. Y si ya va con este que tú me estás hablando de L-carnitina, la L-carnitina, hay varios estudios que te dicen pacientes, sobre todo en diálisis, sí necesitan un mayor aporte de L-carnitina, indiscutiblemente. Lo que pasa es que en nuestro medio no puedes medirla. Entonces, a veces suplementar sin poder medir, tienes que hacer mediciones entonces indirectas, como para ver fósforo y potasio, a ver si realmente está habiendo algún inconveniente. Para ayudar a eliminar el problema. Más que cáncer de hígado, yo te diría en cualquier patología de hígado, inclusive la cirrosis, porque muchos de los pacientes cirróticos te elevan el amonio. Y entonces la aportación de L-carnitina es válida también, por supuesto. Y además muchos de estos pacientes con trastornos hepáticos, sobre todo cirrosis, antes incluso del cáncer, a veces la cirrosis te lleva al cáncer, es porque te hacen encefalopatía hepática, sube mucho el amonio y ahí ya la situación se complica. Gracias. Doctor, tengo pero más o menos el doctor de una manera rápida que no hemos seguido durante 6 meses. Y eso no incluiría a un usuario de microtóxico, la cantidad de tiempo. Realmente cometió un error al decirte 6 meses, yo te diría los próximos 40 años. Porque si ya tienes litiasis renal, lo más probable es que ya hayas desarrollado la enfermedad, que no haya sido un evento aislado y que requieras el citrato, la suplementación con citrato de potasio para siempre. Para hacer un resumen, una de las características de las personas que tienen piedras es porque no tienen en su orina una sustancia que se llama citrato. El citrato es un disolvente de cristales. Para tener una idea, si ustedes han visto alguna vez un envase de sal o de azúcar, que los cristales se hacen bolita. Me imagino que ha de haber visto usted una bolita en el azúcar o en el salero. Lo mismo pasa en los riñones. Los cristales se acumulan, se organizan y se forma el núcleo de la piedra. Si yo te doy citrato, te disuelvo los cristales. No te puedo disolver la piedra que ya está formada. Pero si tienes un problema con tus cristales y tienes aumento en la producción de cristales, te doy el citrato, te disuelvo los cristales, adiós piedras. Entonces te repregunto a ti, ¿por cuánto tiempo vas a estar produciendo poco citrato? Para siempre. Por lo tanto, la suplementación no tiene por qué entrar en toxicidad, porque yo te estoy suplementando algo de lo que tú careces. Cuando una suplementación es para cubrir una carencia, fantástico. Pero si yo me suplemento y no tengo esa carencia, paso a toxicidad. Entonces, desde ese punto de vista, sí es necesario tener esa... Pero el citrato de potasio, pero no solo eso, pues, o sea, te tiene que haber hecho mínimo 3 litros de agua de bebé. ¿Sí? ¿Y la sal? ¿Qué te dijeron de la sal? Sal, sí, sal. Baja. ¿Pero cuánto es baja? No. Vamos a... Eres profesional. ¿Cuánta sal? Porque para que puedas decirle a un paciente, tienes que decir cuánto tiene que ser de sal. Bueno. Cloruro de sodio, que es la sal común de mesa, debajo de 6 gramos sería lo óptimo, que sería alrededor de 2-3 gramos de sodio puro. Entonces, pero además de eso, tienes que ver qué otro factor tienes. Te hiciste examen de orina de 24 horas para ver el calcio en tu orina, porque si tú tienes hipercalciuria, por más de que te trates con citrato, vas a tener calcio y vas a tener más piedras. Es decir, tienes que ahondar en algo que se llama estudio metabólico de litiasis, cuyo objetivo es identificar cuál fue la causa que te llevó a la piedra, porque si no tendrás infecciones urinarias, hipertensión, largo, etcétera, ¿no? Ahorita que está tan de moda el cloruro de magnesio, citrato de magnesio, ¿qué pasa con el magnesio y los términos? Primero vamos al concepto inicial. Todo suplemento es para cubrir una carencia.
Si tú vas a suplementar magnesio, te pregunto, ¿has documentado que tiene baja de magnesio? Si no has documentado, no debes suplementar. Porque supongamos que ese individuo tenga una alteración renal fuerte, el magnesio es nefrotóxico, pero en los pacientes renales, no en nosotros. Yo puedo tomarme magnesio, pero en todo caso no es el concepto siempre será el mismo. Voy a dar magnesio, tengo que documentarme por qué lo voy a dar. A veces yo comienzo a ver magnesios muy altos. Ay, es que me olvidó, doctor, que tomo cloruro de magnesio. Es que como me dicen, la típica dicen, y entonces yo siempre le digo al paciente, bueno, dígame el teléfono de quien le dijo para yo llamarlo ahorita. No, es que entonces ahí viene lo de WhatsApp, cadena, el fulanito, etcétera, no. Así que la suplementación de magnesio no es necesaria a menos que tú no documentes que tiene falta de magnesio. ¿Alguna pregunta adicional? Vitamina D y K en pacientes. Bueno, si le falta, ¿por qué no? La de la vitamina K está mucho más en entredicho. La que sí hay evidencia robusta y contundente sobre la vitamina D. Pero pregunto, ¿le has medido la vitamina D a tu paciente? Si no le has medido la vitamina D, no debes suplementar a ciegas. Tú debes suplementar con la evidencia. ¿Por qué? Porque tienes que hacer el control. Ok, tiene la vitamina D baja. Le voy a dar unidades. Normalmente está entre 400 y 800, pero como a veces es difícil dosificar eso, una pastilla de vitamina D3 de Tessia Laboratorios, con 1000 unidades sueles tener una suplementación buena, pero tienes que hacerle control para ver si ya los niveles están encima de 30, que es el objetivo. Si necesita más, entonces le aumentas la dosis, pero no a ciegas. Otra de las cosas que están de moda, y ahora aprovechando, por lo tanto, la suplementación de vitamina D, por supuesto, siempre y cuando documentes, independientemente del estadio de función renal, solo se deja de dar cuando el paciente está en diálisis, porque tienes que dar otra forma de vitamina D, que es vitamina D3 activa, que se llama calcitriol. Entonces, allá normalmente ya no das la vitamina no activa. El omega 3. ¿Cuántos? Y ahora estoy viendo mucho que me llegan a la consulta pacientes prescritos de omega 3. Si yo voy a suplementar omega 3, lo más correcto sería que mida los niveles de omega 3 en sangre para saber si necesito suplementar. No se puede, al menos en nuestro medio. Aquí sé que hay gente que coge sangre y la manda afuera, pero no es lo más práctico ni es lo más barato. Pero entonces el organismo es muy inteligente. Si yo quiero suplementar de omega 3 a un individuo, debo escoger la fuente natural, entiéndase pescado, aguacate, aceite de oliva. Es decir, voy a la fuente natural porque el organismo sí está preparado para procesar eso. Voy a poner otro ejemplo, el calcio. No que ya son mujeres que están con la menopausia, entonces tienen que tomar calcio para evitar la osteoporosis. Falso. Porque si yo tomo calcio y no necesito calcio, voy a ir a suplementarme de más y vuelvo a tener el efecto. Si me suplemento sin carencia, paso a toxicidad, me calcifico. Esto se sabe del calcio que antes sí se mandaba a diestra y siniestra, hasta que comenzaron a ver que una mujer que llevaba 10 años tomando calcio, en general el sexo femenino tomando 10 años calcio, la mitad de ellas terminaban con calcificaciones en las arterias. ¿Y qué sucedía? Quiere suplementarle calcio para esa persona que tiene un nivel de calcio normal, pero probablemente necesita cierta demanda de calcio. Dale un calcio producto natural, dale un yogur extra, un yogur al día. Con eso ahí tienes una fuente de calcio sostenida, un buen suplemento natural que el organismo puede asimilar. Les voy a poner un ejemplo. Si yo me tomo una pastilla de 500 miligramos de calcio y no necesito, porque solo puedo disponer de unos 60 o 80 miligramos y el resto del cuerpo dice, ¿pero qué hago con tanto calcio? Entonces lo meto donde no toca. Y en lugar de pensar que el calcio, me tomo la pastilla para que me vaya justo a las vértebras, falso, no funciona así el cuerpo. Me tomo el calcio, aprovecho lo que el cuerpo necesita y el resto, ¿qué hago? O me produce piedras porque produzco hipercalciuria o produzco calcificación vascular. Entonces he pagado un precio demasiado alto. Así que la suplementación con omega 3, hay varios estudios que hablan, por ejemplo, de cánceres de próstata asociados con omega 3 de origen exógeno, es decir, no del pescado, sino de las pastillas. Entonces, cuidado y vamos nosotros a por querer suplementar, vamos a cometer un error y estamos induciendo al paciente, o los multivitamínicos. Muchos pacientes van con el Centrum, el Fármato, no, es que me siento fuerte, me siento mejor. Pero ustedes han visto la cantidad diaria recomendada, a veces supera el 200 o el 300%.
Entonces, el organismo necesita el 100. Encima de eso, ¿qué hago? Dice el cuerpo. Y alguien paga los platos rotos, ya sea hígado o riñones, y se te acumula de alguna forma. Entonces, el hecho de pensar que la gran suplementación es beneficiosa está errado. En esa parte yo más bien creería, bueno, como ecuatoriano, ¿no? Ya que las estadísticas lo demuestran, es por una idiosincrasia que muchas veces la gente piensa o prefiere consumir el suplemento a no la fuente natural de lo mineral. 100% de acuerdo. Claro. Sí. Entonces, como la estadística nacional dice que el ecuatoriano promedio solo consume un vaso de leche o lácteo en el día, entonces para completar las otras tres porciones, obviamente ahí es donde toma el suplemento. Sí. Entonces, ahí es donde está pues nuestro rol. Total. Darle la salud como en poder ofrecerles estas fuentes naturales, ¿no? Darles herramientas de conocimiento. No se tome esto que sale mucho más caro, suplementarse, imagínate, con omega 3, que comerse un medio aguacate, ¿no? O sea, es decir, en ese aspecto que se acostumbren a más pescado. A veces no, el paciente, pescado una vez cada 15 días, no. 3 veces a la semana sería un excelente. Por ejemplo, acogiendo parte de la dieta mediterránea, 3 veces a la semana pescado sería fantástico. Un aporte omega 3, pero genial, que no necesitaría suplementación extra. Incluso es más barato que el tipo, en ciertos casos. Y sobre todo no te va a producir el cáncer que pudiera estar asociado con un excesivo aporte de omega 3 exógeno. Yo siempre les digo un encebollado, pero no se comen encebollado, mayuca, mango, pan, más cosas. El chifle y la cola, por supuesto. Por la cola, no puede faltar la cola, ¿no? Es como a veces se critica mucho cuando alguien compra pizza y toma agua. Yo, por ejemplo. Entonces me quedan viendo a veces mi familia y me dicen, no, pues si la pizza va con cola o la hamburguesa va con cola, no, puede ir con agua. O sea, yo por lo menos me doy el gustito de la pizza, pero no estoy obligado a la cola. Y recuerden que la cola está en el tope de la pirámide del fósforo y que el fósforo aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular y les baja el cloto. Acuérdense del cloto. Muy bien. Ha sido un verdadero gusto. Gracias. Bueno, vamos a tomar un break de 10 minutos.